Felipe Solá con nosotros aquí en los estudios de Syncona, gracias por venir, primero que nada. No, gracias por invitarme. Felipe, hay varios puntos, algunos los mencionaba también anteriormente el Chino Navarro, que tienen que ver con que tal vez es el momento, no sé si el más importante, pero uno de los que más gravitan las relaciones exteriores para la política interior, por distintas cuestiones. A riesgo de preguntarte algo que ya has dicho, pero que me interesa para comenzar el reportaje, ¿cómo están pensando, parece que pasaron 6 meses el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, pero cómo están pensando ustedes la política exterior y las relaciones internacionales? El primer punto a aclarar es que llevar a las relaciones exteriores implica tener una gran coherencia con qué pasa en el país. Y en el país lo que pasa es que tenemos una economía parada, una herencia realmente muy dura en términos de inflación, de deuda. La deuda va a impactar sobre nuestra política exterior, está impactando, y un nivel de pobreza que es prioritario. Entonces, ningún ministro del Ejecutivo puede pensar lo suyo separado de esas prioridades, es decir, de esa herencia que está ahí y que es evidente, y de las prioridades del gobierno. Las prioridades son para todos, no son para el ministro de Acción Social o el de Economía, son para todos. Una de las cuestiones fundamentales es que de la reactivación de la economía, por la reactivación de la economía y para que reactive la economía, es decir, de los dos lados, hay que aumentar las exportaciones. El Estado no exporta, exportan los privados. Y los privados tenés dos clases de privados, los que exportan desde hace un tiempo y son tradicionales exportadores que dependen mucho de precios internacionales y de tipo de cambio, y los que pueden llegar a exportar porque alguna vez lo hicieron y dejaron de hacerlo por falta de competitividad o porque le venden al mercado interno y al mercado externo cuando pueden. Y a veces uno los defiende, el mercado interno los defiende porque está fuerte, no ocurre en Argentina, y a veces los defiende el mercado externo, que está fuerte. Los mercados internacionales no están fuertes, en general no están fáciles, y entonces nosotros tenemos que apostar a que la reactivación de la economía fortalezca empresas que pueden volver a ser exportadoras o convertirse en exportadoras, por la fortaleza que le da el mercado interno en todo sentido, porque hay una fortaleza también en cuanto a la proyección mental del empresario. Si le empieza a ir mejor, empieza a pensar distinto, empieza a pensar en otras cosas, empieza a pensar en mayor calidad, empieza a mostrar lo mejor del empresario argentino, que es cuando el tipo se desprende de los miedos, y para eso hay que activar la economía. Volviendo a lo inicial, hoy hay un punto. Felipe, hoy hubo, no sé si fue hoy o ayer, es una inexactitud mía, pero una respuesta de Luis Almagro, del secretario general de la OEA, bastante dura contra el gobierno argentino en general. No sé, supongo que estarás al tanto, te quería preguntar alguna consideración sobre esto. Sí, Luis Almagro, como secretario general de la OEA, fue elegido con el apoyo de Uruguay y fue presentado como un ex canciller de Mujica, de Pepe Mujica, que llegaba con un mandato, podemos decir, progresista. Una vez que llegó se empezó a dar vuelta cada vez en mayor medida, se rodeó muy mal, y a partir de ahí la impresión que da es que juega a la división absoluta de los países, que es exactamente lo contrario que debería ser un secretario general de la OEA. Por otra parte, no siempre dice la verdad. Alberto Fernández tituló a eso como una actuación penosa. Acusó de espías a 2 observadores argentinos. Los observadores argentinos fueron pagados por la OEA, estuvieron siempre digamos, a disposición de la OEA y cumplieron con todo lo que se les pidió. Los acusó de espías. No tuvieron ninguna actividad anormal en su actitud de observadores. Y a partir de ahí una actitud hostil, que para mí es una sobreactuación para quedar bien no sé si con el Departamento de Estado americano o con quién, pero es evidentemente una sobreactuación y se torna agresivo, es una vergüenza.
una vergüenza que le haya contestado, que le haya querido dar lecciones de democracia al presidente en ejercicio, ya decir Alberto Fernández, ¿no? Es una vergüenza que haya... La actitud que está teniendo es una falta de respeto por uno de los miembros, que es Argentina. Esto debería ser tratado en algún momento. Nosotros vamos a cambiar el embajador en la OEA. El embajador en la OEA no ha dicho nada frente a esta actitud. Nosotros vamos a plantear que el secretario general de la OEA, en lugar de ser alguien que tiende a la, digamos, a la armonía, como siempre lo han tratado de hacer, más allá de que el organismo no está demasiado valorizado en este momento, es alguien que actúa como un provocador. ¿Cómo está la relación con los Estados Unidos? La relación está lo mejor que podemos. Tenemos el problema de acero y aluminio, que podemos pensar que se puede superar. Nos han puesto aranceles muy altos, son dos importaciones importantes de la Argentina, que ocupan bastante mano de obra. Y tienen un valor agregado importante, ¿no? La relación se tensa cuando aparece la cuestión venezolana. No tanto Bolivia, cuando aparece la cuestión venezolana se tensa. Se quiere que Argentina acepte todo digamos, aquello que surge del Departamento de Estado respecto digamos, de los bloqueos y las sanciones a Venezuela. Nosotros pensamos que son negativos, que lo que han hecho es empeorar la situación del pueblo venezolano. La impresión que tenemos es que si alguien no se preocupa mucho por el pueblo venezolano, y es un rol que Argentina se puede poner, y Europa está queriendo tener a través del llamado grupo de contacto, la tragedia venezolana va a seguir siendo un detalle al que no le importa demasiado a quienes buscan la salida de cualquier manera. Nosotros creemos que esta actitud debe ser interpretada no debe ser interpretada como un apoyo al gobierno de Maduro. No nos gusta nada lo que hace el gobierno de Maduro, pero nos parece un gobierno acorralado y dispuesto a la pelea, a la peor de las peleas, a la pelea por la violencia en el caso que sea atacada Venezuela. Es un caso remoto, pero esta idea de cercarlo permanentemente no ha dado resultados. ¿Está mal pensar? Tenemos mucho diálogo con Estados Unidos, eso sí, diálogo telefónico, diálogo WhatsApp, etcétera, de funcionario a funcionario todos los días. ¿Está mal pensar que, porque se ha planteado que lo que fue que ahora perdió protagonismo, pero en su momento lo que había sido la presencia del Grupo de Puebla como una posición de la izquierda, también se podía pensar que Argentina estaba, o que en realidad Alberto Fernández, porque fue antes de ser presidente, estaba en el Grupo de Puebla, también diciendo, ojo, yo no soy el Foro de San Pablo donde están Cuba y Venezuela. Es decir, se podía pensar de las dos maneras, yo hablo desde acá o yo no hablo desde allá. ¿Está mal leerlo así? No, está bien leerlo así. Bien. Digamos, los grupos progresistas de centro izquierda o que enfrentan los gobiernos neoliberales, los enfrentan, digamos, desde un punto de vista del debate, no quieren polarizarse en Venezuela y Cuba. Eso es así. ¿Por qué? Bueno, porque las situaciones polares tienden a congelarse, a cristalizarse y a impedir cualquier avance. Entonces no queremos una situación polar. Pero hay una cosa muy clara. Una cosa es el Grupo de Puebla, con el que nosotros tenemos afinidad y amistad, y estuvieron en noviembre cuando no éramos gobierno, todavía acá. Y otra cosa es las relaciones con los países. Las relaciones con los países se hacen con los gobiernos son soberanamente elegidos. Bueno, no es el caso de Bolivia en nuestra opinión, pero sí los demás. Por lo tanto, con sus errores, con los que nos gusta, con los que no nos gusta, nos relacionamos con el gobierno de Chile, porque fue elegido por el pueblo, con el gobierno de Perú, con el gobierno de Colombia, con el gobierno... y aceptamos una relación que es pobre en este momento con el gobierno de Maduro, en una situación en la que lo que más nos preocupa es la situación en la que está su pueblo. Claro. Julián. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Quiero preguntarle con respecto a Brasil, que usted lo mencionaba más temprano. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, tanto en exportaciones como en importaciones, y quizás el detalle que no es menor es que prácticamente el grueso del comercio que se hace con Brasil tiene que ver con productos que tienen valor agregado muy importante, por ende empleos muy importantes detrás. Digo, ¿cómo imagina eso en este contexto donde la Argentina necesita exportar y donde además la relación con Brasil y con el titular del Poder Ejecutivo, Jair Bolsonaro, es tan compleja por ahí en los términos de una relación persona a persona con el presidente Alberto Fernández? Tenía pensado viajar en el día de mañana a Brasil, después de una conversación con el canciller Araújo, pero ocurre una cosa un poco extraña. Recibimos mensajes que nos invitan a, digamos, incluso recibí un mensaje que lo invitaba al presidente Alberto Fernández a viajar en algún momento a Brasil. Ese momento quedará para un poco más adelante porque, bueno, está fin de año, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una diplomacia tuitera, pero digamos, es unilateral, que son tweets muy agresivos y de críticas, algunas veces de críticas medio raras, medio absurdas. Y yo quiero aclarar eso con todo lo que podamos. Y le voy a pedir al embajador Scioli, que todavía no está con acuerdo, que tenga esa misión. Ya estuvo en Brasil, tuvo contacto con el vicepresidente Mourão y con otros ministros. Y un buen vínculo, Mourão, ¿no? Es interesante, digamos, tener testimonios como que Mourão vino a la Argentina, como que lo recibió al futuro embajador Scioli. Es interesante que haya hablado yo con el canciller Araújo, es interesante que me haya invitado. Y enseguida aparecen esos tweets que hacen que uno quede en una situación un poco incómoda. Entonces yo voy a tratar de aclarar esta cuestión con el canciller Araújo, teniendo una franca conversación, que al principio será telefónica, y ojalá se pueda convertir en un viaje de él o mío, como sea. ¿Se está conversando la incorporación a lo que se llama la Ruta de la Seda con la República Popular China? Nosotros queremos conversarla con China, negociarla con China, pero admitimos que es uno de los 10 grandes proyectos de China para el futuro, y admitimos que las ramificaciones que puede tener para Latinoamérica y para Sudamérica pueden ser importantes y positivas. Y da la impresión de que son corrientes muy grandes de las que Argentina no va a poder estar afuera, no debería estar afuera, a priori. Obviamente hay que ver las condiciones. No se trata de anclarse a proyectos porque son muy macro, porque son muy grandes, y después tener que sufrir una dependencia. Por lo tanto, sí nos parece un proyecto atractivo, ese y otros que tiene China, pero queremos tener una actitud prudente y de negociación para entrar en ellos. Felipe, si uno tuviera que pensar, si ustedes tuvieran que pensar, yo tengo alguna hipótesis, pero no es importante, ¿a qué país, a qué presidente o no hoy, a qué país del mundo, con qué país del mundo tienen afinidad? Bueno, nosotros nos reflejamos o nos gustaría hacer una síntesis parecida, estoy hablando siempre en cuestiones integrales, no solo de política exterior. ¿Lo tienen pensado? Pues se ha hablado mucho del México de López Obrador, la España de Pedro Sánchez, la Francia de Emmanuel Macron. ¿Esos? Son esos los países con los que de entrada hemos hecho relaciones fuertes. Se podrán fortalecer mucho más, pero hay que hacer un trabajo bilateral con muchísimos otros países. A mí me parece importantísimo la relación bilateral con decenas de países africanos y asiáticos. La zona que crece más y compra más, el sudeste asiático, sigue siéndolo, que no es la obesidad del mundo, es distinta. Así que una cosa es que le guste a uno como está gobernando fulano, que le guste los planteos de sutano, eso es cierto. Somos humanos, nos gustan, somos hombres políticos. La otra es las necesidades de Argentina. Las necesidades de Argentina son prioritarias. Entonces, trabajar sobre el sudeste asiático, trabajar sobre el país africano, trabajar sobre el mundo árabe es fundamental para nosotros. Fundamental. Más allá de si los gobiernos nos gustan o no. Porque no somos un tribunal de enjuiciamiento de gobiernos.
Y tenemos nuestro juicio, y nuestro juicio pudiera ser un obstáculo al comercio, de ninguna manera lo vamos a poner adelante. A eso te referiste en su momento, creo que fue en el Council de las Américas, con lo de desideologizar las relaciones internacionales, las relaciones exteriores. Totalmente. Si no, ¿qué hacemos? Estamos siempre en una zona de confort con los que piensan igual que nosotros, en un país que desesperadamente necesita crecer como Argentina. No. Una cosa es que digamos que nos gusta, macanudo, pero otra cosa es cómo actuamos. Una cosa es tener identidad, otra cosa es defender los intereses prioritarios de Argentina. Las dos cosas tienen que conciliar. Cuando ves el mundo en general, está más diverso, pero a la vez más fugaz que nunca, es decir, que hay procesos que se dan muy velozmente, que primero parece que se van a consolidar, después parece que son terrenos que están en disputa y demás. ¿Se puede, con esa dinámica que está llevando el orden global hoy, pensar estratégicamente una política exterior, o es más el minuto a minuto? No, no debe ser el minuto a minuto. Hay una cantidad de hechos que son impredecibles, desde luego. Pero si vos te afirmás en que el mundo debe ser multipolar, te afirmás en que querés hacer distintas clases de negocios con distintos países, y además te das cuenta que frente a la pelea de mastodontes, de grandes, aparecen zonas del ring no ocupadas, ¿no es cierto? Es ahí donde tenés que ir. Este mundo es impredecible en algunas cuestiones de los más grandes, pero al mismo tiempo hay una cantidad de países que frente a esa situación lo que buscan es relacionarse, comercialmente y políticamente, buscan relacionarse, mucho más de lo que uno cree. Si hay que elaborar mucho más en ese sentido, ¿por qué? Porque aparecen mucho más posibilidades bilaterales que antes. Noelia. Felipe, te saco un poco de la cuestión internacional y te pregunto por el plano doméstico. El gobierno anunció que va a enviar proyectos de ley para derogar los regímenes especiales de jubilatorios del Poder Judicial y del Cuerpo Diplomático. Quería saber si habías tenido alguna repercusión dentro de la Cancillería, cómo crees que puede reaccionar el Cuerpo Diplomático. Estábamos hablando hace un rato que seguramente en el Poder Judicial haya presentación de amparos, no sé cuál es el termómetro de la Cancillería. Hay que diferenciar regímenes, digamos, de privilegio de regímenes especiales. Son dos cosas separadas y verlas bien en profundidad. Una cosa es que en general los regímenes de privilegio despierten irritación y otra cosa es, digamos, regímenes especiales. Y yo te diría que en el caso del cuerpo diplomático, hay muchas cosas por las cuales se puede defender el régimen que tienen, pero al mismo tiempo me parece que tiene un nivel de salarios exageradamente diferente, debe ser diferente, pero exageradamente diferente, por ejemplo, con el personal civil o digamos no diplomático de la Cancillería. Un embajador con varios años de carrera, un embajador veterano, puede llegar a ganar 8, 9 o 10 veces más que una empleada administrativa con 8 o 9 años de contratos sucesivos renovados. ¿Se entiende la idea? Entonces, creo que debemos contemplar las dos cosas. Que la carrera diplomática es algo especial y distinto, que tiene particularidades difíciles, que están implícitas en la aceptación de la carrera, que los diplomáticos tienen que ser primero profesionales, para después pasar un examen que es complejo, al que vamos a modificar un poco los planes de estudio, pero... ¿El del ISEN? Sí, voy a hacer una comisión de veteranos y no tan veteranos para que mejoren los planes de estudio. Pero me parece que hay que ir con prudencia en el caso igual no lo he hablado con el presidente todavía y bueno, lo pienso hablar. Lo que pienso es interesarlo totalmente en los detalles del régimen y diferenciar regímenes especiales, que hay muchos, de jubilación de privilegio. ¿Con qué ha hablado poco el gobierno de Alberto Fernández sobre la herencia? Prácticamente nada, sorprendentemente a mi gusto. ¿Con qué se encontraron en Cancillería? Si es que se encontraron con algo atípico, tal vez me decís, no
no hubo nada anormal. En Cancillería hay un orden preestablecido bastante fijo, bastante estable, y después hubo una serie de designaciones de último momento que yo he vuelto para atrás. He decidido volverlas para atrás. En Cancillería hay una renovación, digamos, cada 2 años en muchos países de embajadores, hay mucho movimiento en ese sentido, y el desafío fuerte pasa por el sector comercial. Lo que pasa es que el sector comercial no puede moverse solo, tiene que moverse mano a mano con los embajadores. Y eso lo tienen que entender los embajadores y creo que lo van a entender en buena medida, que ha vuelto a la función comercial. Hemos encontrado, sí, mucho desorden en lo que se llama la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Sueldos altísimos, enorme cantidad de gerentes y escasísima productividad, sin resultados. Les puedo adelantar, hemos nombrado a alguien para dirigir la agencia. Me llamó por teléfono enseguida y me dijo cuál era su sueldo. Espantado. Y yo pienso, ¿cómo se ha dejado crecer en volumen, en gerencias y en salarios a un organismo al que no se lo ha movido lo suficiente? ¿Qué nivel de irresponsabilidad hay detrás de eso? ¿No es cierto? Hablé de los embajadores que tienen salarios más altos. No, estoy hablando solo de mucho más altos. Hay muchos lugares de Estado para mirar, descentralizados, donde si nadie se mete, empiezan a aumentarse los sueldos. Menos autos oficiales, menos el ojo en los autos oficiales y más en esos organismos Pero descentralizados. claro, y directorios, por todos lados. Ahora, que Cancillería tiene que readaptarse al tema, por el tema comercial y exportaciones, es claro. Gabriel, una pregunta breve y Felipe te pido una respuesta breve, pues nos quedamos sin tiempo. Sí, Solamente para retrotraerlo hasta la etapa previa a que sea canciller, ¿va a seguir adelante con la demanda ante la Corte por el tema del blanqueo de familiares? Sí, es independiente de mi condición de canciller. Para que tengan una idea, la Corte no me ha contestado todavía si puedo ser o no litigante. El fuero contencioso administrativo logró, con excepción de una Cámara que me dio la razón, pero logró que cumplamos 3 años del momento que inicié la demanda en diciembre del 2016. Y todavía no sé si puedo ser litigante o no. Y me llegan versiones de que da la impresión de que no tiene mucho interés. ¿Uno tiene que mostrar mucho interés o la justicia le tiene que mover? Es la primera pregunta que uno debe hacerse. Quiero decirte algo respecto de supuestamente la no denuncia de la situación. ¿Sabés lo que creemos? Creemos que es tan evidente la situación, es tan evidente la malaria, es tan evidente la parálisis de la economía, es tan evidente la inflación, la pobreza, la preocupación enorme de muchísima gente porque no le alcanza el salario, los precios, que más que quedarse en la denuncia, lo que hay que hacer es ir a los cambios, que es lo que ha hecho este gobierno. Parece que hicieron 6 meses que están. ¿Por qué? Porque se tomaron muchísimas medidas ya. ¿Serán perfectas todas? No serán perfectas todas, pero se han tomado enorme cantidad de medidas. Por ejemplo, el presidente Fernández decidió darle absoluta prioridad a la ley y todo lo que significaba la ley de solidaridad y reactivación de la economía, que tuvimos que esperar nosotros digamos, el nombramiento de secretario, subsecretario, etcétera, más de lo común, pero nosotros nos dimos cuenta que tenía sentido eso y que eso hablaba muy bien de la gestión. Lo primero es resolver el problema de la persona, no resolver el problema del gobierno o de la propia estructura. Felipe, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades. Muchas gracias. Igual. En instantes, Noelia Barral Grijera.